Bienvenidos a este video donde se relacionará un breve resumen de las etapas más importantes del inicio e historia del derecho. Momentos más importantes del derecho. La Edad Moderna y Contemporánea. La Edad Moderna entre finales del siglo XVI y siglo XVIII se caracterizó por avances tecnológicos y científicos que permitieron al hombre descubrir leyes físicas y naturales. Esto llevó al desarrollo del derecho natural, el iusnaturalismo, y el racionalismo, que se basan en la razón, en la convivencia social justa. La segunda escolástica española y la antigüedad grecolatina influyeron en el desarrollo del derecho natural hasta finales del siglo XIX. Santo Tomás de Aquino fue su máximo exponente, defendió la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo. El derecho natural se basa en principios universales y eternos que provienen de Dios. El iusnaturalismo que se desarrolló en Europa sostiene que el derecho natural es la base del derecho positivo. Esto llevó al concepto de Estado de Derecho, donde las leyes positivas deben estar en armonía con los principios del derecho natural. En el siglo XVII, países europeos se enfocaron en planificar su futuro creando códigos de leyes basadas en el iusnaturalismo y el racionalismo. La codificación significaba organizar el derecho en cuerpos jurídicos modernos, diferenciándose de las anteriores compilaciones y recopilaciones de leyes. Los códigos agrupaban leyes por ramas del derecho, buscando ser completos y actualizados. La codificación en la Europa del siglo XIX se basó en varios presupuestos, incluyendo 1. Soberanía popular. 2. Igualdad ante la ley. 3. Monopolio de poderes estatal. 4. Supremacía de la ley. 5. Jerarquía de leyes. 6. Distribución de material jurídico y ramas del derecho. Además, se establecieron requisitos para la elaboración de códigos como definiciones breves y reglas concisas. Cobertura totalidad del derecho. Eliminación de exenciones regionales. Evitar discrecionalidad judicial. Evitar referencias a otros sistemas jurídicos. Racionalidad y compatibilidad con la tradición. Estos requisitos influyeron en la elaboración de códigos civiles y procesales en Europa y en países colonizados. La palabra constitución proviene del latino constituir. Sí, ¿qué significa establecer o instituir en el derecho romano? Las constituciones imperiales eran una fuente del derecho. El término constitución se utilizó en la Edad Media con diferentes acepciones, pero no fue hasta el siglo XVII que se le comenzó a utilizar para describir un conjunto de leyes fundamentales que regían el Reino de Inglaterra. El Estado de Derecho surgió en Europa en el siglo XVIII, influenciado por la Ilustración y la Revolución Francesa, principios como la libertad, igualdad y fraternidad, y estableció la supremacía de la ley y la protección de los derechos individuales. Los presupuestos ideológicos del liberalismo clásico, como la defensa de la propiedad privada y la división de poderes, sentaron las bases para el Estado de Derecho. En la actualidad, el derecho se caracteriza por principios como la legalidad, racionalidad y seguridad, y se ha desarrollado en el Estado social y democrático de derecho. Los requisitos esenciales de un Estado de Derecho son: imperio de la ley, gobierno de leyes, no de los hombres, división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, autonomía de poder judicial, garantía jurídica de los derechos y libertades fundamentales. Las premisas necesarias para lograr un Estado de Derecho son: instituciones que establezcan el poder político, sometimiento del poder político a la Constitución, reconocimiento de la libertad e igualdad de todos los individuos, creación de instituciones protectoras de los derechos, reconocimiento de las constituciones como ley fundamental. Estos principios y requisitos se originan en la Ilustración y la Revolución Francesa y se consolidaron en el siglo XIX y siglo XX. Los elementos que han prevalecido desde la Edad Antigua son: instituciones y conceptos jurídicos, propiedad privada, contratos, derechos de sucesiones, principios y valores, justicia, equidad, respeto a la autoridad, fuentes de derecho, como derecho natural, derecho positivo. La evolución constitucional en Europa comenzó en el siglo XVII con la República de 1649 hasta 1660, que estableció una constitución escrita después de la Revolución Inglesa, la Carta Magna en 1215, que protegió los derechos de los señores feudales y estableció principios libertarios en comercio y circulación, la Petición de Derechos en 1628, que reconoció derechos de tutela ante el rey en la Acta de Habeas Corpus 1679, que garantizó la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio. Esos documentos influyeron en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, la Declaración de los Derechos del Hombre y el suyo ciudadano en Francia en 1789. Los principios del Locke y Rousseau también influyeron en la evolución constitucional en Europa y América.
Las constituciones francesas son la Constitución de 1791, monárquica, basada en el principio de separación de poderes de Montesquieu. Constitución de 1795, estableció el sufragio universal y el referendo popular. Constitución de 1799, resultado de golpe de Estado de Napoleón que promovió la igualdad y los derechos individuales. Constitución de 1814, nueva Carta Constitucional de la restauración de la monarquía francesa en Luis XVIII. Constitución de 1848, correspondiente a la Segunda República instaurada después de la Revolución del mismo año. Constitución de 1852, resultados del golpe de Estado de Napoleón III, quien se proclamó emperador. Influencias. Las ideas de Locke y Montesquieu influyeron en la creación de estas constituciones. Las constituciones locales de los estados americanos y la Iglesia también influyeron. Punto. El siglo XVIII fue catastrófico para España, que perdió todas sus colonias continentales y luego las insulares. Las causas de esta pérdida fueron reformas borbónicas del siglo XVIII, cambios políticos y administrativos que crearon nuevos virreinatos. Influencia de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, rencor de los criollos hispanoamericanos por el monopolio del poder político en manos de los peninsulares. Actividades clandestinas de los masones y los jesuitas. Sus consecuencias fueron pérdidas de todas las colonias americanas en menos de un siglo. Pérdida de los virreinatos de Nueva Granada, Río de la Plata, Perú, Nueva España y, entre otros, España. Perdió su influencia en América y su estatus como potencia colonial. El proceso constitucional en América comenzó con la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787, después de la Guerra de Independencia contra Inglaterra. Esta constitución sentó las bases para la creación de una federación y estableció un sistema federal. Posteriormente, otros países americanos como México, Centroamérica y Sudamérica siguieron este ejemplo y crearon sus propias constituciones. La Asamblea Constituyente de Centroamérica aprobó la Constitución Federal en 1824, que estuvo vigente hasta la disolución de la Federación en 1838 hasta 1839. Posteriormente cada país centroamericano promulgó su propia constitución. Cuba se independizó de España en 1898 y tuvo varias constituciones, incluyendo la comunista de 1976, que limitó derechos individuales. Puerto Rico se convirtió en un estado libre asociado en Estados Unidos en 1952, después de ser cedido por España en 1898. La Gran Colombia, formada en 1821, se dividió en Venezuela, Ecuador y Panamá en 1831, dando origen a nuevas naciones independientes. El proceso codificador de Europa. El proceso codificador en Europa surgió en el siglo XVII y tuvo su expansión en todo el siglo XVIII y llegó a su proceso culme en el siglo XIX, esto como consecuencia de la separación de la Iglesia y el Estado. Dos etapas suscitaron el proceso codificador de Europa. La etapa inicial suscitada desde la obra de Leibniz, quien ideó el código, una rama del derecho, y la etapa donde se expidió los códigos napoleónicos en toda Europa y raíces colonizados en América. Las codificaciones en España y América Latina. El Código Civil alemán entra en vigor el 1 de enero de 1900. El Código Civil argentino en 1869. Dalmacio Vélez, Sarce, Eduardo Acevedo, Moncada. El Código Civil chileno en 1855, Andrés Bello, jurista venezolano, que inspiraron por su léxico y su contenido a otros países como Brasil, Argentina y Uruguay, y también la mayoría de países del Centro y Suramérica. Las primeras codificaciones modernas en Europa, Baviera, Codex Luris Bavarici Criminalis. Código Procesal en 1753 y Código Civil en 1576. Fundada en el siglo XIX en Alemania, esta es la escuela del pensamiento jurídico en el movimiento de codificación de Europa. La escuela histórica del derecho en Alemania en el siglo XIX influyó significativamente en Europa al atraer juristas de países como Australia, Francia, Italia y España, que luego difundieron su enfoque histórico en sus países de origen. La codificación en México comenzó con la Constitución de Cádiz en 1812. Se estableció la base para la creación de leyes y códigos en el país. Posteriormente se crearon códigos civiles y penales en diferentes estados, como el Código Civil de Oaxaca en 1827 y el Código Civil para el Distrito Federal en 1870. Estos códigos sentaron las bases para el desarrollo del derecho mexicano y reflejaron la influencia de la tradición jurídica española y las ideas liberales de la época. Además, en 1914 se promulgó la Ley del Divorcio, que permitió la disolución del vínculo matrimonial y marcó un cambio significativo en la legislación familiar del país.
Del reinado de Carlos III, la política ilustrada de los Borbones sentó las bases para cambios significativos en México, incluyendo liberalismo económico, disminución del poder de la Iglesia Católica, leyes de desamortización de bienes. Hoy estos cambios influyeron en el proceso de codificación en México, que se dividió en 5 periodos. La codificación en México en 1824. Se basó en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter federal y liberal. Sin embargo, en 1822 intentó crear un Código Civil Nacional, pero fue rechazado por los constituyentes, quienes argumentaron que un Código Civil único atentaría contra la soberanía de los estados. Durante la guerra con Estados Unidos, México experimentó un cambio hacia el liberalismo y federalismo. Se crearon varias leyes y códigos, incluyendo Nuevo Código Civil para Oaxaca en 1852, anulado por Santa Anna. Ley Lerdo en 1856, Ley Juárez en 1855, Ley de Iglesias en 1857. Estas leyes y códigos reflejan el cambio político y social en México durante este periodo. Leyes de desamortización de bienes. Se creó la Constitución de 1957 que dejó en libertad a los estados de la República para elaborar sus propios códigos. Se consolidó el liberalismo y aceleró el movimiento codificador en todas las ramas del derecho en México. Se daba paso al principio de la absoluta libertad testamentaria. Esto sucedió en el quinto periodo de la codificación de México. La edad contemporánea, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, se caracteriza por la Ilustración, la Revolución Francesa y la expansión del capitalismo. Se produjeron cambios significativos en la política, la economía y la sociedad, incluyendo desarrollo de los derechos humanos y las declaraciones de los derechos, establecimiento de los principios de la democracia y el Estado de Derecho, creación de códigos civiles y penales. Algunos eventos clave incluyen Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Código Napoleónico, 1804. Hoy, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. Figuras destacadas del derecho contemporáneo incluyen Jeremy Bentham, George Wilhelm Friedrich Hegel, Hans Kelsen, Andrés Bello, Carlos Calvo. La edad contemporánea conserva elementos de la edad moderna, como el derecho internacional y los principios del Estado-nación. También introduce nuevos conceptos como los derechos humanos, la democracia liberal y la globalización. La mayoría de los países han adoptado algún tipo de sistema de gobierno representativo y democrático. Los derechos humanos y la protección de la propiedad privada son principios fundamentales de la mayoría de las constituciones y sistemas legales del mundo. La globalización ha creado una economía y una sociedad interconectadas a nivel mundial. El estado de bienestar y la protección social son componentes importantes de la política pública en muchos países. 1. Concepto de justicia. La idea de justicia y equidad se remonta a la Edad Antigua, con filósofos como Platón y Aristóteles. Esta idea sigue siendo fundamental en la edad contemporánea. 2. Derecho natural. La teoría del derecho natural, que sostiene que existen principios morales y legales universales, tiene sus raíces en la Edad Antigua. Esta idea sigue influyendo en la filosofía del derecho contemporáneo. 3. Codificación de leyes. La codificación de leyes, como el Código de Hammurabi, se inició en la Edad Antigua. Esta práctica sigue siendo esencial en la edad contemporánea, con códigos civiles y penales que rigen las sociedades modernas. 4. Importancia de la escritura. La Edad Antigua destacó la importancia de la escritura para registrar leyes, contratos y transacciones. Esta práctica sigue siendo fundamental en la edad contemporánea, con la mayoría de las leyes y contratos siendo registrados por escrito. 5. Concepto de propiedad. La idea de propiedad privada se desarrolló en la Edad Antigua. Este concepto sigue siendo esencial en la edad contemporánea, con leyes que protegen la propiedad privada y regulan su uso. 6. Sistema de gobierno. Algunos sistemas de gobierno, como la democracia ateniense, se desarrollaron en la Edad Antigua. Estos sistemas han influido en la forma en que se organizan los gobiernos en la edad contemporánea. 7. Filosofía del derecho. La Edad Antigua vio el desarrollo de importantes filósofos del derecho, como Platón y Aristóteles. Sus ideas siguen influyendo en la filosofía del derecho contemporáneo. Para finalizar el video, recalcamos el desarrollo que tuvo el derecho en la edad moderna y contemporánea, ya que gracias a la creación de la codificación se ha podido continuar en la evolución de las constituciones de acuerdo como la sociedad ha ido avanzando. Esta actividad fue realizada por 4 estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Para la Cátedra de Introducción e Historia del Derecho.
Se utilizó PowerPoint para la realización de las diapositivas, posteriormente Canva para enlaces y creación del video. Muchas gracias por su atención.